Bueno, pues se supone que ya estamos en directo, ¿sí? Esperemos que suene bien. Parece que suena bien. Ok, bueno, pues me presento. Mi nombre es Ixe. Bueno, mi nombre no es Ixe. Digamos, el nombre que he usado durante los últimos 30 años es Ixe, que no es mi nombre legal. Digamos, recuerdos de juventud. Y pues este es el primer capítulo oficial de esta bitácora llamada Ixe viviendo con dolor. Eh, Déjenme leer. Bueno, ya no se puso. ¿De qué se va a tratar esto? Pues le platico un poco. Eh, Tuve yo hace poco más de un año una operación en la espalda y la intención de esa operación en la espalda fue reparar un daño, una lesión que tenía, que estaba provocando que tuviera yo dolor en las piernas. No estábamos muy seguros de qué tipo de dolor era, pero pues, estaba ahí. Entonces, creo que Lau ya les explicó algo. Los pilotos, en algún momento yo creo que le pediré que les vuelva a platicar. Ustedes disculparán, pero este, vengo regresando de la tiendita que fue a comprar mis dulcecitos porque los medicamentos que tomo me secan la boca. Y necesito tener dulces, chicles. De una vez les aviso. Probablemente me van a ver con chicle en muchas de las transmisiones, porque, porque tengo seca la boca por la pregabalina. O bueno, ya quién sabe, ¿no? Por cuál de todas sea. Entonces, déjenme, voy a cambiar de micro. Mm, sí, denme un segundo, déjenme ir por otro micro. Para que se escuche un poquito mejor. No, no, ¿cómo se veía con este? Está mejor aquel porque como que capta todos los sonidos, bueno, casi todos los sonidos porque le tuve que poner aquí un filtro antirruidos, entonces creo que capta con mayor fidelidad aquel micrófono, pero ah, pues si me estoy moviendo no se va a escuchar nada. Ujú. Acabó la pila este. En el otro, aquí está, este ya está conectado. Entonces, les comentaba que la intención de esto es hacer una bitácora en la que voy a ir platicando, pues, qué es vivir con dolor. Eh, Hay gente que no sabe muy bien, eh, ay, perdón por el eco. Hay gente que no sabe muy bien de qué se trata este asunto del dolor crónico. Entonces muchas veces no tienen idea de qué es lo que sucede con las personas que sufrimos este padecimiento. Y pues es una, ¿cómo se podrá decir? Es una mm, discapacidad no visible, porque el dolor crónico le puede dar a muchas personas, ¿no? Le puede dar
a jóvenes, a adultos mayores, a mujeres, hombres. Entonces a veces viene derivado de accidentes, pero a veces no. Entonces ese es mi caso. Resulta que me hace la operación, me descubren, termino en emergencias con el dolor, me descubren unas hernias en la espalda y la traumatóloga pues nota que están capturados los nervios que bajan a las piernas. Entonces pues digamos, parecía muy evidente el diagnóstico, ¿no? Que están obstruidos los canales por los que pasan los nervios, entonces eso provoca que haya señales dolorosas. En realidad al principio no fueron señales dolorosas, estaba raro porque las señales eran más bien como, como raras, ¿no? De repente sentía como hormiguitas, en otras ocasiones sentía... Eso explica muchas cosas. Denme un segundito. Aguántenme. Es que se me desconectó el cargador. Listo. Y no me estaba prendiendo este micrófono. Mira, me explica muchas cosas. Y aquí está cargando. Se me hace que se quedó descargado y como no se cargó, por eso no servía. Bueno, entonces, digamos como los síntomas de que ya había una afectación nerviosa era que tenía yo estas señales raras desde las piernas, ¿no? Entonces sentía que me hacían cosquillas, sentía como hormiguitas, a veces sentía como hormigueo. El hormigueo es como cuando se te duermen las piernas y las hormiguitas pues es como si estuviera caminando tu insecto, ¿no? Eh, y pues era entre molesto, chistoso, pero de repente se empezó a convertir en una sensación dolorosa. Entonces, digamos, me diagnostican, me descubren porque en realidad, digamos, la lesión en la espalda tenía yo... denme un segundo. Con la lesión en la espalda, pues tenía por lo menos 5 años, ¿no? No, no sabemos en qué momento se dio exactamente la lesión, si es que fue una lesión y no más bien como eh, oh. Ustedes disculparán si de repente me distraigo, no, o sea, no estoy haciendo como exclusivamente estas transmisiones, ¿no? Estas transmisiones las voy a hacer mientras trabajo, entonces en los pilotos he estado trabajando aquí en el taller, en la mesa, o hice unas pruebas en el, ¿cómo se llama? En el patio de atrás. Este, yo creo que en algún momento tendré que grabar aquí enfrente porque aún no termino uno de los proyectos que tengo. Ahorita les platico cómo se relaciona con nuestro ese proyecto. Entonces, pues yo ya tenía como esa lesión desde mucho tiempo antes, ¿no? Me empezaba a enchuacar. Ya una vez terminé en urgencias, esto en la Ciudad de México, en el Hospital de Joco. Y
Y el diagnóstico que me dio el ortopedista en aquella ocasión fue que era un dolor muscular. Entonces, digamos, me quedé yo con esa idea y, y pues así nos aventamos, o bueno, me aventé años, ¿no? Entonces, eh, como se me lograba, digamos, corregir la postura, y corrigiendo la postura se me quitaba el dolor, entonces asumimos que sí, efectivamente, eh, digamos, algo estaba provocando que me enchuecara y ya con eso o sea, me acomodaba, ¿no? Digamos, a la fuerza. Iba con un alfabiotista que me aplicaba, eh, ahora sí que la terapia mecánica, ¿no? Entonces me daba unos jalones, me ponía unos madrazos y ya con eso me acomodaba, ¿no? Y me fue muy bien durante años, ¿no? Nos venimos aquí a Querétaro, entonces ya no tengo yo quien me haga como estas acomodaciones, pero conseguimos una fisioterapeuta que nos daba pues masajes con casi el mismo efecto. Entonces, me fue suficiente durante bastantito tiempo, hasta que de repente pues ya no fue suficiente, ¿no? Entonces viene, digamos, el momento de la crisis, la que llamamos la gran crisis, ¿no? Porque a partir de ese momento el dolor ya no se fue. Al principio no era identificado precisamente como una sensación dolorosa, pero ya fue una sensación permanente, ¿no? Eh, Me diagnostican, voy a emergencias en el Hospital 2 de aquí de Querétaro, que está en la Pradera, y me va muy, muy mal, ¿no? En ese hospital. Entonces, termino, o sea, pedí mi alta voluntaria, no me hicieron caso, iba yo con un ataque de dolor horrible, o sea, estaba yo a punto del shock, ¿no? Tengo o tenía una tolerancia al dolor bastante alta, ¿no? Y de hecho, justo me acabo de dar cuenta que sigo teniendo una tolerancia al dolor alta, pero solo al dolor agudo, digamos, y este dolor pues como que ya me vence muy fácilmente. Entonces llego pues eh, casi inconsciente a urgencias. En urgencias, justo al mismo tiempo que llego yo, llega una señora, pues igual gritando, ¿no? Entonces yo dije, pues yo aguanto, ¿no? Y ella se ve que está bien madreada, pues pásenla primero, ¿no? A pesar de que yo había llegado como unos minutos antes. Solo digo, primero revísala a ella y yo me espero, ¿no? Pero pues yo estaba que me llevaba la chingada, no podía ni hablar, ¿no? Tenía tapados los ojos y venía escuchando música como para poder controlar la sensación de dolor que tenía. Entonces, esta me la encontré en la calle y está chida como para poner mis tornillos cuando trabaje con computadoras y con cosas así. Y esta fue Laura la que me dijo que la recogiera, entonces dice que ya se le está pegando mis ganas de recoger basura de la calle. Entonces, pues el cuate que hace el triaje dice,
pues ese güey no le ha de doler tanto, no le ha de importar tanto, ¿no? Entonces, pues ni siquiera me hace la entrevista. Directamente me pasa a la sala de espera y yo pues me quedo esperando la primera entrevista, ¿no? Para que pudieran hacer un triaje, la cual llega como 2 horas después, porque resulta que este cuarto se le ocurrió poner que estaba yo en color azul. Eso significa que no estaba en una emergencia. Digamos, para poder yo llegar al hospital, llamamos, me empezó a doler y me quedé yo aquí afuera en la casa, ¿no? En el pasillo ya bueno, en el garage ya sin poder eh, moverme. O sea, quedé en el piso, llamamos una ambulancia, la ambulancia dijeron que pues que no, que el dolor no era una emergencia, entonces que no les autorizaban a hacerme el traslado. Entonces ellos me dicen, pues te hacemos el traslado, pero son 1,500 pesos. Y yo, pues 1,500 pesos no los tengo, ¿no? Pero pues échame la mano, ¿no? Me duele mucho. No aguanto, ¿no? O sea, no me puedo mover. Entonces ya ellos me inyectaron, no sé si ketorolaco o diclofenaco, alguno de los dos, que es, digamos, el caballito de batalla. Es el que normalmente ocupan porque funciona muy bien para pues una gran variedad de reacciones dolorosas. Entonces me inyectan los paramédicos. Para esto yo ya había ido a atención continua en el IMSS un día antes, 2 días antes. La verdad no recuerdo, no tengo buena memoria de eso porque pues, estuve adolorido todo ese tiempo. Laura tiene como un mejor una mejor memoria de qué fue lo que pasó, ¿no? De por sí mi memoria es mala tirando a pésima y pues con los dolores que tenía en esa ocasión, pues estando en media crisis de dolor, pues menos puedo recordarlo, ¿no? Entonces me inyectaron en la atención médica continua, alcancé a dar unos pasos, ya no pude caminar mucho y pues me siguió doliendo, ¿no? Y ya al día siguiente, pues es que medio recupero un poquito, pues ya me habían recetado en atención médica continua, que es como unas, digamos, chiquiurgencias del IMSS, en las unidades médico-familiares. Ya no tienen como departamentos de urgencias específicos, ¿no? Ya de eso se encargan las unidades de segundo nivel, que son, digamos, los hospitales generales y así. No sé si sea en todos lados, pero por lo menos aquí en Querétaro así es, ¿no? Y me parece que en algunas partes de la Ciudad de México también es así. Entonces me recetan también ketorolaco en atención médica continua. Ya había tomado yo, me inyectan los paramédicos, pues básicamente para que alcanzara a llegar yo al hospital, ¿no? Porque ellos no iban a hacer el traslado, no se los habían autorizado.
Y entonces, pues llegando allá sucede este encuentro con este señor, ¿no? Que no sé ni siquiera si merezca ser llamado médico, ¿no? Eh, de alguna manera, pues yo trato de estarme controlando y en algún momento, pues ya no pude controlarme, ¿no? Entonces me quedé, pues, digamos, prácticamente desmayado de dolor. Yo, yo no verbalizo el dolor, digamos, como parte de mi relación rara con el dolor es que no lo verbalizo, ¿no? Digamos, ya ahorita he tenido dolores que sí me han hecho gritar, pero son niveles ya muy altos, ¿no? Entonces, con dolores, digamos, normales, eh, pues no, me desespera más hacer sonidos, ¿no? Entonces, si grito, o si lloro, o si algo así, solo se intensifica mi dolor, ¿no? Entonces, por eso, pues trato de no hacerlo. No, pues sí, no verbalizo el dolor. Ahorita lo que estoy haciendo son unas, estoy conectando unas cajas de contactos que van a ser para la nueva instalación eléctrica de aquí del taller. Ahorita les enseño cómo queda. En el short de ayer les estaba justo diciendo cómo se conectan los contactos. Nunca está de más como tener ese conocimiento, ¿no? Aunque a veces no le meta uno mano a las cosas de la casa, pues ahora sí que saberlo no está de más porque pues ya, con eso si llegas a contratar a alguien, pues puedes identificar si te están haciendo un buen trabajo o no. Eh, entonces, ¿en qué iba? Ah, pues sí, ya. Va Laura, habla con no sé quién y logra que me pasen a rayos X, ¿no? Pero pues yo placas de rayos X de la espalda tengo decenas, ¿no? Y no se nota la lesión de los rayos X. Entonces, digamos, hasta que no hicimos una resonancia, no fue que pudimos realmente detectar esa lesión. Entonces ya me pasan a los rayos X, pues me cargan, no sé cómo me cargaron, nada más de repente escucho que alguien me dice ponte de lado y ya me ponen en la camita, pero pues yo estoy enconchado porque no me podía mover, tenía pues trabada la espalda, literalmente, ¿no? Entonces ya me pasan a rayos X, me toman los rayos X y ahí se dan cuenta pues que estoy muy adolorido, pero pues para esto ya habían pasado, no sé, 5 horas, 6 horas de que habíamos llegado al hospital, ¿no? Llegamos nosotros como a las 6, algo así de la tarde. No, la verdad no sé, ¿no? ¿Para qué les miento? Laura es la que sabe mejor a qué hora llegamos. Y pues ya a medianoche me pasan, ¿no? Entonces me pasan a cama y en cama pues me inyectan
el- otra vez, ¿no? No sé, si diclofenaco o ketorolaco. Antes de inyectarme me hacen firmar unos papeles que pues yo no sabía ni qué era, ¿no? Porque no podía ni ver, ¿no? Ni leer. Entonces, digamos, eh, que mi dolor, pues alcanzó a decirles, dígale a mi esposa, ¿no? Está allá afuera. Y a mí, no, eso lo tienes que checar tú. Le digo, pues es que yo no puedo leer, no sé qué me estás haciendo firmar, ¿no? Es que si no lo firmas, pues no te podemos dar tratamiento, ¿no? Y no te puedo dar el medicamento. Y yo, pues chingue su madre, ¿no? Lo que sea. O sea, si no lo firmo, pues me van a dejar así, ¿no? Pues ya firmo, me inyectan otra vez, no sé si ketorolaco o diclofenaco, y pues se me baja el dolor al nivel con el que llegué yo al hospital. No se me está quitando el dolor. Eh, y ya me dicen, no, pero pues es que ya te pusimos lo más fuerte que te podamos poner, ¿no? Y yo, pues no manches, ¿no? O sea, es que yo llegué así, llevo horas, ¿no? Con este dolor y ahorita pues apenas te puedo contestar porque pues fue como se me empezó a medio quitar el dolor, ¿no? Yo venía yo ya mucho más madreado. Eh, y me dicen, no, pues no sé, déjame ver, ¿no? A ver qué otra cosa te puedo poner. Pues van y me ponen otra agua inyectable. Y pues no te queda agua inyectable, ¿no? Porque lo conectan a la venoclisis y dejan el botecito. Entonces le estoy hablando a la enfermera porque quiero ir al baño. Me estuve hablando, enfermera, pues no me contestó, ¿no? No se acercó en ningún momento. Me levanto, eh, porque pues tampoco me iba a orinar en la cama estando consciente, ¿no? Mm, Me, me levanto y cuando me levanto, pues agarro el suero y veo que el suero pues es pura agua inyectable, ¿no? El segundo que me pusieron, la de la chiquita, no sé si es de 250 o de medio litro, 100 mililitros, no sé de cuánto sea, ¿no? Pero es te ponen el suero normal y te ponen, o no sé, ¿no? La Hartman o lo que sea que te pongan, ¿no? No soy médico, no soy especialista, pues no sabría decirles exactamente qué fue lo que me pusieron, pero el otro sí decía agua inyectable, solución salina al 1%, 5%, no sé, a la, o sea, pues es agua inyectable, ¿no? Es un pinche suero, nada más como para... Entonces le digo al enfermero, oye, ¿qué más me van a poner, no? O sea, ¿qué me van a dar para controlar el dolor? Porque a mí me está doliendo un chingo, ¿no? O sea, con lo que me dieron apenas estoy en el nivel al que llegué. Y ya me dicen, no, pues es que ya no te podemos poner nada más, ¿no? Puta madre, pues entonces, no sé, pues ¿qué más me van a hacer? No, pues aquí hay que esperar hasta la mañana y ya a ver si en la mañana que pase el doctor a verte, te receta algo más. Y yo no chingues, me voy a estar hasta la mañana con todo dolor, con frío, en situaciones, pues es avergonzante, ¿no? Estar con la cola de fuera y con frío y le pides una cobija, una sábana a la enfermera y te dice, no, pues no hay, ¿no? Así, no, pues está bien la temperatura.
O sea, aguántate, ¿no? No está haciendo frío. ¿No? Y seguramente si me hubiera orinado, pues hubiera dicho, ay, señor cochino, ya se mió. Porque lo he escuchado, ¿no? Y lo he visto. Entonces le digo a la enfermera, pues entonces, ¿qué me van a hacer? ¿Aquí qué vine a que me hiciera? Pues no me hicieron ni madres, ¿no? Ahorita después de supuestamente todo el medicamento que me pusieron, pues estoy como llegué. No me pueden dar el alta porque de ser así, pues mejor me voy a mi casa, ¿no? Y en mi casa sí me puedo tapar y me puedo hacer bolita y puedo poner mi música porque no me dejaron pasar mis audífonos. Entonces aquí a lo mejor me puedo dormir porque aquí están prendidas las luces y no puedo ni dormir. ¿No? Y me dice, uy, no, es que, ¿qué crees? La doctora ya se fue a dormir y se levanta como a las 6. Entonces, pues de aquí a las 6 a lo mejor te firma el alta voluntaria. Y yo, puta, pues ¿qué hora es, no? Porque sí, o sea, la doctora ya se fue a dormir y ya pues, no te puede atender, no te puede recetar nada más y no te puede firmar el alta. Yo dije, no, pues chinguen a su madre, ya me quiero ir, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? No me están haciendo nada. O sea, básicamente me están teniendo aquí nada más con el dolor. No me están atendiendo, ¿no? No me están dando ningún tratamiento. Quedar a huevo, ¿no? Y yo, pues por favor, ayúdame a mi familiar, ¿no? O sea, ya me quiero ir. No me quiero quedar aquí. No quiero estar así, ¿no? O sea, no me van a dar tratamiento y a las 6 de la mañana a lo mejor me viene a ver la doctora, pues entonces me voy a mi casa y regreso a las 6 de la mañana para que me vea la doctora, ¿no? O mejor me voy a la clínica, si de todas maneras me van a tener esperando, pues entonces mejor en la clínica que me atiendan, ¿no? No me van a tener encuerado en la clínica para atenderme, no me van a tener pues casi amarrado a la chingada cama, ¿no? Y no me van a tener pues en estas condiciones. Y pues yo ya estaba muy enojado, ¿no? Pues no, pues ahí te quedas, ¿no? Y no te puedes ir, ¿no? Hasta que no autorice la doctora. No, pues si a la doctora le vale madres, pues a mí me vale más madres, ¿no? O sea, para esas, pues mejor me voy a morir a mi casa. ¿Qué chingados hago aquí? No tienen ningún caso, pues entonces me paro y me dice, no, pues es que no le podemos hablar a su familiar, ¿no? Pues no le hables, ¿no? Entonces ya, ahorita la busco yo. Ya la chingada, ¿no? Yo ya me voy, ya. No pienso seguir tolerando esto, ¿no? Ah, pues entonces ahí sí ya salieron a decirle a Laura, oiga, señora, es que su familiar se está poniendo medio intenso, ¿no? Y pues Laura me conoce, sabe que yo soy muy paciente, que no me gusta hacer como tanto pancho, ¿no? O sea, las cosas se pueden resolver, pues las resolvemos. Si no, pues ni pedo, ¿no? Entonces, pues no. Pero pues no andarnos como con payasadas, ¿no? No me gusta hacer teatro. Y pues ya salen con Lau y ya le dicen, no, pues es que su paciente ya se puso intenso y que ya se quiere ir y la chingada. Dice, pues ¿qué le hicieron, no? No, pues nada, no, pues seguramente por eso ya está. No, pues pase a tranquilizarlo, ¿no? Entonces ya entra Lau y pues yo ya me estaba encuerando, ¿no? Me quité la pinche bata y ya dije, chinguen a su madre, yo ya me voy. Me dio mucha
pena por el cuate que hacía la limpieza, porque en algún momento me sentí un poquito más tranquilo como para poder hablar. Y pues vi que andaba en chinga, ¿no? Haciendo su trabajo. Entonces dije, chale, este cuate buena onda que tal vez se acercó a preguntarme cómo estás, ¿no? Y ahorita veo a ver qué hago, ¿no? Le hablo al camillero, le hablo al doctor, le hablo a ver quién te puede echar la mano, ¿no? Y pues a las enfermeras les valió madres, ¿no? A los doctores pues les valió madres también. Y digamos el único que fue empático fue el cuate de la limpieza. Lo cual no me sorprende tanto. Pero bueno, entonces, pues por eso sentí feo, ¿no? Dije, chale, qué gachos. El único güey que se portó chido conmigo y pues le voy a hacer aquí un desmadre, ¿no? Pues dije, no, pues ya la chingan. No, es que no se puede ir con el suero. Pues ahí tienen su pinche suero, ¿no? Chinguen a su madre. Creo que así literalmente les dije, ¿no? La verdad no me acuerdo exactamente. Y ya llega Laura y ya me dice, ¿qué? Y yo le dije, ya vámonos, ¿no? Ya, me quiero ir. O sea, no quiero estar aquí, ¿no? Con estos cabrones que no me hacen ni madres, me están dando el avión, no me están escuchando lo que les estoy diciendo y todavía me pendejean, ¿no? Entonces, como si uno fuera pendejo y no supiera que le está doliendo, ¿no? No. Usted se le está imaginando, señor. No mames, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, pues ya, nos salimos y ya todavía me fumé un cigarro, había llegado como en short y en playera y así, ¿no? Iba, pues, había sido en la tarde que habíamos ido y era la madrugada. Pues con frío y todo, pues así con el frío como, digamos, traía yo todavía como toda la adrenalina del coraje, ¿no? Pues iba yo así, todo dolorido y todo encabronado porque pues no me hicieron nada. Y ya, pues ya venimos y ya aquí en la casa, ni me acuerdo qué me dieron ya para tomar algo. Me tomé, supongo que lo mismo que me habían recetado en atención continua, y ya con eso me bajó lo suficiente el dolor, ¿no? Pero pues, fue una experiencia horrible, ¿no? Entonces ya le comento a mi doctora de la clínica, a la doctora Dal. Ya digo, oiga doctora, es que pues me pasó esto y esto y esto, ¿no? O sea, ya fui de nuevo con ella. Eh, Me pasó esto y esto en emergencias y me trataron así, me dieron el avión y pues les valió madres, ¿no? Y ella me dice, pues déjate, mando a trauma y pues por lo mientras te voy dando algo para que se te pase un poco el dolor. Y ya, pues ahí fue que me mandaron a trauma, ¿no? Ya cuando llego a trauma, pues la doctora Fernanda de inmediato dice, güey, estás bien madreo de la espalda. Yo no hago espaldas, pero eh, pues esto va a terminar en operación, ¿no? O sea, si quieres podemos intentar la rehabilitación, pero pues ya estás jodidísimo. Entonces, yo creo que mi caso tiene que le demos tantas vueltas, ¿no? Y pues yo, digamos, pensando en las diferentes posibilidades, ya dije, pues es que a mí lo que me preocupa es lo que me importa es que se me quite el dolor, ¿no? Y a mí dice, pues mira, hay ciertos riesgos, ¿no? Como en toda cirugía. Pero, pues es, digamos, la alternativa que tenemos, ¿no? Y pues yo mismo pensando, ¿no? O sea, si pospongo la cirugía que tenga
unos cuantos años más, ¿cuánto tiempo me va a durar la rehabilitación, no? ¿Realmente va a mejorar mi dolor? Realmente, o sea, si la doctora ve que traigo una lesión de esas dimensiones, que de inmediato lo primero que se le ocurrió fue operación, pues entonces de una vez, ¿no? O sea, el mal paso darle prisa. Porque a lo mejor con rehabilitación me va como me ha estado yendo, o sea, como lo que he hecho hasta el momento, ¿no? Que ha sido como eh, soluciones temporales. Entonces, pues no hay como, pues no hay como solucionarlo, digamos, de manera un poco más permanente. Y pues aparentemente la cirugía, pues era la alternativa. Entonces yo le digo a la doctora, pues va, ¿no? Vamos a darle a la cirugía. ¿Cuánto tiempo cree que tarde, no? 8 meses, un año, año y medio, como para irme yo mentalizando y preparando, ¿no? Para todo este tiempo, ¿no? Entonces aprovechar y pues, no sé, hacer las cosas que tenga que hacer para prepararme antes de la cirugía, ¿no? Soy fumador, entonces pues sé que hay que disminuir, bueno, suspender y si no por lo menos disminuir la cantidad de cigarros que uno se fuma en el día, ¿no? Hay que mejorar el sistema cardiovascular, entonces hay que hacer un poco de ejercicio para llegar mejor, hay que llegar en buena forma, con buen, digamos, masa muscular. A mí me cuesta mucho trabajo hacer masa muscular, pero llegamos a reforzar un poco para llegar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y esto pues para mejorar también eh, la recuperación postoperatoria. Y me dice, no, güey, no estés de urgencia, ¿no? Entonces, pues básicamente terminamos de hacerte los exámenes y vas para adentro, ¿no? Pues como cuánto que no, pues yo creo como unos 3 meses. Ah, pues a toda madre, ¿no? Sobres, pues vamos a darle a eso, ¿no? Y pues para sacar resulta que el resonador se aventó, ya llevaba como 6 meses fallando el resonador y se aventó todavía un año fallando el resonador. Entonces, no había resonancias magnéticas, creo que tampoco funcionaba el tomógrafo, este, el fluoroscopio les falló, eh, había algún cambio de administración, no me acuerdo exactamente qué cambio de administración fue, pero pues yo creo que fue como relacionado con eso, ¿no? Como que, ya saben, siempre que hay cambio de administraciones, pues les vale madres y ahora sí que digamos es el año de Hidalgo, ¿no? Entonces, pues se deterioran mucho los servicios públicos, principalmente cuando tienen perspectivas de perder, ¿no? Entonces, pues pasan 3 meses, 6 meses, 8 meses, y pues conforme va pasando el tiempo me voy yo degradando más y más y más, ¿no? Va aumentando el nivel de dolor, va, eh, van disminuyendo mi movilidad, cada vez me puedo mover menos, las, las sensaciones que antes pues eran
chistosas, pues dejan de ser chistosas, ¿no? Y se vuelven ya nada más dolorosas. Eh, no me van a ver, pero me van a seguir escuchando. Entonces, pues cada vuelta para arriba, pues era un pasito más para atrás, ¿no? Cada que tenía que ir a buscar al jefe de traumatología para que se autorizara mi cirugía, pues menos, ¿no? Tuve que empezar a usar silla de ruedas porque pues ya no podía, digamos, aguantar todo el trayecto y todo el viacrucis en el IMSS, ¿no? Ir hasta allá arriba y esperar a que saliera la secretaria, porque por cierto, en todo ese tiempo en mi vida le he visto la jeta al jefe de traumatología, ¿no? Siempre avienta a los médicos por enfrente, ¿no? Y pues, ellos son los que tienen que aventar los tiros, aunque no son ellos los que toman las decisiones de cómo se hace o por qué se hace de cierta manera, ¿no? Y pues, los médicos tienen que estar mediando con los pacientes, ¿no? Y pues buscando alternativas de a ver qué chingados hacemos en lo que se puede, ¿no? Y a lo mejor pues el doctor Tavares tampoco tiene, digamos, los recursos suficientes, pero pues a final de cuentas ese es su chamba, ¿no? Su chamba como jefe de departamento es irse a pelear con los directores y decirle a los directores, oigan, hijos de la chingada, no tenemos recursos, ¿qué los hacemos? Tenemos tantos pacientes en espera, necesitamos ya apurar. Y si los directores no tienen, pues también es su chamba irse a pelear con los cabrones de gobierno de zona o gobierno estatal o gobierno federal o con quien les corresponda, ¿no? O sea, a final de cuentas son las responsabilidades que tienen ellos, ¿no? Para eso, pues básicamente de eso se tratan sus funciones, si no, pues para qué están ahí. No entiendo que están con recursos limitados, pero pues también pónganse el tiro, ¿no? Yo se los decía que lo platicaba, ¿no? De repente con las asistentes médicas y con enfermeras y con los mismos médicos, ¿no? Decía, oh, pues si no tienen los recursos porque no los están bajando del gobierno federal, pues díganos, y aquí estamos los pacientes y pues a final de cuentas eh, estamos en el equipo para cuidar de nuestra salud. Hubo un momento en el que empiezan a renunciar los médicos porque los pagos ya son raquíticos, ¿no? Para especialistas. Y habiendo tanto espacio privado aquí en Querétaro, pues dicen qué chingados hago trabajando en el IMSS. Mejor me yo atendiendo pacientes. Ay, perdón. Ok, déjame ya nada más clavar una cosita. Perdón, ya voy para allá.
Deme en un segundo. Ahí estás. Ay, quedó el pedo. A ver, voy para allá. Voy para allá. Voy corriendo, voy corriendo. Yo que quiero ser eficiente y estar trabajando todo lo posible mientras salgo acá. Ay, ay. Y resulta que no se oye. ¿En qué estaban? Ah, que sí, pues a final de cuentas, o sea, si ellos nos piden el apoyo a nosotros como pacientes, pues también nosotros pacientes tenemos la responsabilidad de exigir a las autoridades que brindan un buen servicio, ¿no? Para eso existen los impuestos, para, digamos, retribuir con estos servicios a lo que la sociedad aporta, ¿no? Si no lo aportas monetariamente, pues sí lo aportas con tu trabajo y eh, con todo lo que haces, ¿no? Y pues también eso se lo cobran a los que son trabajadores, ¿no? Lo tienen que pagar. Estoy haciendo el Ah, contrarreglaje. ok, ya. Okay. Bueno, ya me vieron con mi bonita cara. De mi otra personalidad. ¿Me regalas tantita agua, corazón, por favor? ¿Qué? Agua, por favor. ¿Para café? Sí. ¿Me preparas un sin cafeinado, por favor? Gracias. Entonces, pues también es como responsabilidad de uno, ¿no? Y pues es formar equipo con ellos. Si ellos no tienen los recursos disponibles, pues para que entre todos nos pongamos al tiro, ¿no? Porque si estamos divididos, pues los responsables de esas funciones, pues les vale madre. Bueno, pues resulta que terminan operándome 13 meses después, creo. Les digo, no tengo muy claras las fechas, Laura es la que llevaba mejor el calendario, ¿no? Y yo hasta ahorita pues no soy muy consciente de los tiempos. Hace rato que fuimos a la tienda, le tuve que preguntar a Lau qué día era hoy porque pues no sabía. Y pues ya me operan. El día de la operación, cuando me sacan de quirófano, me empieza a doler así. Sí, fueron 13 meses y a buen árbol te arrimas para preguntar qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? 26. ¿26 qué? Hoy ¿Qué? es 26. Sí. Lunes 26. Uh-huh. A buen árbol te arrimas. O sea, tú. No, tú. Yo. Para que vean que no solo es el dolor, también tiene Alzheimer y no se acuerda lo que dije hace 2 segundos. Ok, no, es que más bien no lo entendí. A buen árbol te arrimas significa que yo estoy igual de mal que tú. Ah, ok, ya. Perdón. Bueno. Ya entonces terminan operándome. Cuando me sacan de quirófano, me quedo. Mándame. Está Fabiola aquí, adentro, y yo te comenté, ve lo que yo te comenté. A ver, déjame prender el paneles. Chat. Es que como nunca había tenido aquí gente, entonces no sé lo que es tener comentarios en vivo.
Decía Chronic Pain y leí Choripán. Ella también leyó Choripán. Qué sorpresa, ¿eh? Chronic Pain o Choripán. Mm. El Choripán. Entonces, pues ya me sacan del quirófano y quedo yo así chueco, ¿no? Y me empieza a doler así bien gacho, ¿no? Otra vez. Choripán. Y ya les estoy dice ahí a los de a la sala de recuperación, no sé cómo se llama, ahí donde te ponen después de la anestesia. Y le digo, es que me duele, es que me duele, es que me duele, y me empieza a doler así mucho, 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 ¿no? De repente están viendo otros pacientes, pues ya, les estuve igual otra vez, grite y grite, dice y dice, les valió madres, y de repente pasa uno de los médicos, enfermeros, no sé, alguien que estaba ahí, y me roza baja su tablita, se le zafa una hoja, y me toca la hoja en el pie y brinco, y pues suelto un gritote. Ella me dice, ay güey, si te duele, ¿verdad? Cabrón, llevo quién sabe cuánto tiempo diciéndoles que me duele un chingo, ¿no? No, pues es que no te podemos poner nada, puto, otra vez. Pues aunque sea muévanme, ¿no? No, pues es que te acaban de operar de la espalda, entonces no te podemos mover. Yo no mames. O sea, en serio no pueden hacer nada. Pregúntele al doctor, ¿no? Porfa. O sea, dígale que si me pueden poner en otra posición, ¿no? Eh, ya van, le preguntan a alguno de trauma, no sé a quién le preguntaron, y ya dice, sí, póngalo de ladito. En cuanto me ponen de lado, así siento cómo se descomprime la espalda, o sea, el nervio que estaba ahí presionado, siento cómo se descomprime, y se me bajó el dolor, ¿no? Así. Y en ese momento me autorizaron también que me pusieran algún analgésico. No sé si me pusieron dexametasona y algo más, ¿no? No sé, algo me pusieron. No me crean mucho porque la verdad no me acuerdo muy bien, ¿no? Les digo, Lau tiene más esos datos. Entonces, pues ya me acomodan y ya se me quita el dolor, ¿no? Entonces, pues ya de que se me quita el dolor, pues ya se dan cuenta que estoy consciente y todo eso, ¿no? Eh, y ya me sacan al pasillo, ¿no? Lo que me conseguían cama. Y ya que me iban a sacar, se va el camillero y así, se hizo un relajo también, ¿no? Otra vez. Me quedo en silencio porque si no, empiezo a apuntar lo que estoy diciendo. Entonces, nunca la armé como secretaria. Yo no puedo andar chismorreando mientras escribo en la compu. Aparte, no me escribo como con 3 deditos. Este. Entonces ya me pasan a camilla y pues yo llego todavía muy sensible, ¿no? Estaba yo muy madreado después de la operación. Y a la noche me da mi primer ataque de hiperalgesia, ¿no? A lo mejor el segundo, no estoy muy seguro. Quizá el de emergencias, la primera vez fue también un ataque de hiperalgesia.
pero no lo incorporé como así. No sé. Mm, o sea, digamos como que solo es la sensación distinta, ¿no? No fue igual a la primera vez. Pero pues vienen mis dos primeros seguiditos, ¿no? Primero saliendo de la operación y después en la noche y estaba yo también, pues horrible, ¿no? Estaba que me quería morir, literalmente. Y ya pues Lau eh, eh, fue y me consiguió, me inyectaron tramadol. Yo ya llevaba un año tomando, no sé en cuánto estaba mi dosis de tramadol en ese entonces, ¿no? Pero digamos yo ya había creado cierta resistencia al tramadol. Entonces, lo que me inyectan pues es básicamente mi dosis normal del día, ¿no? Eh, previo a la operación. Entonces, pues no me hace mucho con el dolor postoperatorio y pues llega en algún momento ese segundo eh, ese segundo ataque hiperalgésico en la noche. Ya en la mañana uno de los no sé cómo se le llaman a los médicos que están apenas haciendo su especialidad, residente, no sé, alguno de los médicos que estaba con la doctora Fernanda, lo ubico porque yo lo vi varias veces con la doctora Fernanda, llega él temprano y están apenas dándose las vueltas y ya le dice, oye, va a buscarlo Lau, ¿no? Y ya dice, oye, es que le pasa esto y esto y esto a mi marido, ¿no? Y ya pues más o menos me picaban, ya no, pues sí, sí sé quién es, ¿no? Y ya pues va con la enfermera y ya le dice, no, pues pica este cabrón, ¿no? Porque ya lleva mucho tiempo tomando estos medicamentos. Para esto, antes de que eh, no sé si como un mes antes, no me acuerdo exactamente de la fecha, Lau lo tiene ocupado. Ya me habían dejado vestido y alborotado, eh, porque me citan para quirófano y ya llegando allí, pues me dejan afuera. Ya me dicen, no, pues es que no estás apuntado. Y yo como que no estoy apuntado si me dijeron que que viniera para acá, ¿no? Ah, no, pues es que te tenían que confirmar un día antes, ¿no? Yo, puta, pues eso no me lo dijeron, ¿no? Te dan como un tour, previo, como para que sepas, como por dónde moverte y la persona que te está acompañando sepa qué tiene que hacer, dónde hay que entregar tal papel y cuál va a ser más o menos el procedimiento, ¿no? Unos y otros. Tengas un poco más o menos idea de qué es lo que tienes que hacer o a dónde dirigirte si llega a haber alguna complicación. Eh, mm, entonces ya me autorizan ya como
como analgésico y pues ya se me baja, ¿no? Pero pues ya me había aventado toda la noche yo de la chingada, ¿no? Pues otra vez, ¿no? Me pasa lo mismo. O sea, como muy mala experiencia, ¿no? En, en como el servicio dentro del hospital, ¿no? A lo mejor por, no sé si descuido, no sé, por alguna cosa, ¿no? Resulta que no dejaron las instrucciones adecuadas o se traspapelaron, quién sabe, ¿no? O sea, qué pudo haber sucedido ahí. El chiste que, un segundo, el chiste es que, pues a final de cuentas, salgo como bailando ahí, ¿no? De todas maneras, porque, pues por falta de, o sea, hayan sido peras o hayan sido manzanas, pues ya me tocó chutarme 2 ataques de hiperagesia más, ¿no? Eh, un segundito. Estoy aquí tratando de reconstruir un archivo que me mandaron, ya ni siquiera me mandaron captura de pantalla, es una captura de pantalla de una miniatura de Canva, ¿no? Entonces, ya se imaginarán de qué tamaño está. Estoy tratando medio de... Ah, ok. Medio de recuperar los elementos. Bueno, pues ya me dan el analgésico y ya. No sé cuántas noches me aventé ahí, no sé si me aventé 3 o 4 noches. Al otro día ya me dice el doctor, ¿sabes qué onda? Pues ya necesitas caminar, güey. Ahorita. El doctor Pérez fue el que me operó. Porque pues si no te mueves, pues más se va a tardar esa recuperación, ¿no? Entonces necesitas ahora sí que irte activando. Y pues sí, ya me pude mover y ya me pude parar al otro día. Todavía andaba medio bailón, pero, pero sí me pude, como empezar a hacer algunas cositas, ¿no? Desde el mero principio. Ya
cuando salimos de... Yo estaba harto, ¿no? Muy rica la comida del hospital. Pero pues ya quería yo también mi casita, ¿no? Porque el colchoncito que me pusieron se aplastó, entonces eso me enchuecaba la espalda y pues estaba yo así como agarrándome el cachito que estaba medio acolchonadito, ¿no? O que no tenía como esta forma que me enchuecaba más. Y aquí está. Un segundito. Mame. Entonces ya. Ah, bien. Un segundo. Pues ya me empiezan a ya me dan de alta. Ya me mandan a la casita. Y pues ya aquí en la casa me tuve que quedar aquí en el... ¿Cómo se llama esto? En el sillón. Ya estuve acá 15 días porque tenía que hacer ejercicio, pero no podía bajar escaleras. Pero tenía que hacer ejercicio de bajar escaleras y no sé, muchas eh, ¿cómo se llaman estas cosas? Muchas indicaciones contradictorias. Entonces, pues estar como descifrando entre uno y otro también es complicado, ¿no? Y es que a veces asumen que uno debería de saber exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? O qué es lo que tendría que hacer uno y pues no es uno profesional de la salud, pues no sabe uno qué cosas debería de hacer. Se imagina uno qué cosas no debería de hacer, pero sí a veces es complicado como descifrar, ¿no? Y pues me siento yo
medio adolorido durante algún tiempo y medio medio me voy sintiendo mejor, pero me sigue doliendo las piernas. Y entonces pues al principio asumimos que era como pues dolor postoperatorio, ¿no? Y ya pasan 15 días, un mes de la operación y me sigue doliendo. Y tengo que seguir tomando buprenorfina. Ya antes de la cirugía tuve yo que ir en algún momento, se puso tan feo el asunto que pedí que me mandaran a medicina del dolor porque ya estaba yo que me llevaba la chingada. Entonces, ya ahí la doctora Manso me empieza a atender y me ha ayudado muchísimo, ¿no? Tanto, tanto con, digamos, los medicamentos y todo lo que me receta, como, no sé, a pesar de que no habla mucho, notas la empatía, ¿no? Es distinto, ¿no? La forma en como te hablan y cómo te responden, ¿no? Eso, pues lo percibes, lo sientes, ¿no? Y yo lo he notado mucho. De todo el equipo de medicina del dolor, ¿no? Es distinto. Yo creo que no sé, por el tipo de pacientes que atienden y por la situación de esos pacientes, pues han aprendido o es necesario que se comporten de otra manera, ¿no? Y, y pues ya para ese entonces me mandaban, además de mis tramadoles normales, y creo que en ese tiempo todavía tomaba gabapentina, me mandaban inyecciones de buprenorfina de rescate. Y ah, pues no fue mejorando, fue empeorando. Curiosamente, la intervención fue todo un éxito. O sea, después de la operación yo noté de inmediato la descompresión que tuve y noté cómo se liberó. No sé cómo decirlo, o sea, sí noté que se quitó una parte del dolor, quizá la parte más intensa del dolor, que era la que me estaba molestando más en ese tiempo, pero eso al mismo tiempo hizo que se abriera todo otro nuevo espectro de dolores. Y quién diría que siempre se puede sufrir un poco más, ¿no? Yo pensaba que no podía haber como
O sea que ya el dolor que había sentido era como el peor dolor que podría sentir en mi vida y siempre se pueden alcanzar nuevos niveles. Entonces, pues, me mandan a hacer otras, otras resonancias, me mandan a hacer más radiografías, me mandan a hacer... Primero me hacen una resonancia, después me hacen una tomografía, me sacan otro nuevo juego de radiografías, como para el postoperatorio, ¿no? Eso les estoy hablando como 3 meses después de la operación, ¿no? Que decía el doctor, pues ya debería estar mejorando para estos momentos, ¿no? Al principio notaba como temeroso, ¿no? Como pensando que le fuera yo a decir que hizo algo mal, pero no, o sea, la operación fue un éxito porque se me quitó el dolor que estaba proyectado que se me quitara con la operación. O sea, de eso sí se quitó, pero el asunto fue que eso le dio paso a este otro nuevo abanico de dolores que estaba eh, como opacado por la lesión activa en ese momento, ¿no? Y es lo que me lleva a mí a sospechar que posiblemente hay otra lesión activa que no hemos descubierto, ¿no? Que no hemos descifrado. Entonces, pues ya, me manda estos estudios como para reevaluar y rediagnosticar y pues no, ¿no? Entonces, en algún momento empieza a subir, pues van subiendo y subiendo y subiendo más mis dosis de tramadol. En el seguro te dan tramadol con paracetamol, pero como el paracetamol es muy hepatotóxico, o sea, te truena el hígado como un borracho de años, eh, entonces no puedes tomar más de cierta cantidad, ¿no? Y si lo tomas durante mucho tiempo, que yo ya llevaba bastante tiempo y posiblemente además soy quizá algo sensible al paracetamol, pues se va, o sea, empiezo de repente yo a sentirme como envenenado, ¿no? Pues me aviento en algún momento, no sé, otros 3, 4 días así de la chingada que no me podía ni mover. Este, y no tomo, o sea, se me empieza a poner la lengua blanca. O sea, ya lo había notado yo de un tiempo para atrás, ¿no? Pero noté como tenía así la lengua súper blanca y como de un color raro, ¿no? Ya en ese entonces pues tenía los problemas de la resequedad de la boca, entonces tomaba pastillas. Pues Halls y así dulcecitos, ¿no? Como para estar, los chicles, para estar haciendo saliva. Y agarró un color bien raro la lengua, ¿no? Entonces me dice Lau, pues ha de ser a lo mejor tu pastilla, ¿no? Que tiene algún colorante. Órale, pues me aviento 2 días y me dice uno de los médicos en la UMF, me dice, pues es que a lo mejor es
tu higiene bucal, ¿no? Bueno, pues sí. O sea, no soy tan cuidadoso con mi higiene bucal, ¿no? Entonces, digamos, puede ser. Eh, Empiezo a lavarme, o sea, le estoy hablando de un proceso de varios días, varias semanas, no estoy muy seguro. Por eso quiero tener una bitácora, ¿no? Para poder ir marcando todas estas cosas. Eh, y entonces pues dejo de comer los dulces y me empiezo a lavar 3 veces al día, ¿no? Muy a conciencia, los dientes y la lengua. Y pues nomás no cambia de color, ¿no? Se queda igual y se queda igual y se queda igual y yo, ¿qué óvole, no? De repente me dio como náuseas, no podía ir al baño, me sentía como, pues sí, como envenenado, ¿no? Como cuando estás intoxicado con algo. No sé, así como, no exactamente como cruda, porque no es así, sino como no sé, como cuando no se estás lavando el tinaco y te metes con el cloro, ¿no? Que te pones mal. O sea, pues sí se siente uno envenenado, ¿no? Y, y pues ya el último de los días le digo al lado, ¿sabes qué onda? Ya la chingada, ¿no? O sea, no voy a tomarme ya ahorita el paracetamol porque creo que eso es lo que me está haciendo daño, ¿no? Suspendo entonces el paracetamol y tenía yo gotitas de tramadol que los usábamos para nuestros animales, eh, como para analgesia para ellos, y pues ahí la tenía y dije, vamos a cambiarlo, vamos a probar. Y pues en cuestión de 2 días se me controla, ¿no? Voy a hablar con la doctora Manso, le comento este asunto y me hace el cambio ella a tramadol de liberación larga, porque pues ya estaba yo al límite del tramadol, ya no podía yo tomar más tramadol y no me estaba haciendo suficiente para controlar el dolor ya, ¿no? Así tenía que aventarme a puños las pastillas. Y sentía mucho como la variación, ¿no? De las dosis. O sea, a pesar de que trataba de tomarlas como, digamos, más o menos a las mismas horas y más o menos repartido a lo largo del día, pues trataba de eh, ajustarme lo más posible a la dosis mínima que me habían recetado, ¿no? Y y pues nomás no, o sea, nomás no se solucionaba este, este asunto. Entonces me cambian el tramadol por eh, por esta nueva formulación y me caen muy bien, ¿no? Se estabilizan como mis dosis, entonces mantengo, eh, digamos, una dosis más estable durante todo el día y, y eso me ayuda, ¿no?
y de que la ver. Perdón, dame un segundo. Que no se vea. Espérame. Dame un segunditito. No. Aquí no se mueva. ¿Alguno de ustedes cómo se hace una ventana de incógnito en el Opera? Mm, Deme un segundito, me estoy peleando con estas cosas. Aquí está.
Puro picote de ojos con estos capos. Esto me suena a estafa. Ajá. Pepenme tantito. Estoy aquí peleándome, tratando de bajar una dichosa imagen. Porque tengo que hacer aquí magia. Les digo que ya ni siquiera me mandaron una captura de pantalla. Me mandaron una captura de pantalla. Me mandaron una captura de... Una captura de una miniatura. Sí se mancharon, ¿eh? Digo, no ha sido lo peor que me han hecho. Sí me han hecho peores. ¿Dónde está esta madre? Aquí está. Detalle. Ya te hallé, ya te hallé. Listo. Ya ustedes escucharon, pero pues es que estoy trabajando. Yo quisiera ponerles toda la atención posible, pero hay que chambear. ¿En qué me quedé? A ver, déjenme ver si me llegó algún otro comentario. Bueno, me acabo de dar cuenta que Lau vino a hacer la publicidad de su canal aquí en mi en vivo. Eh, suscríbanse a su canal, dice ahí. Laura Malfoy. Laura Malfoy Audiolibros. Y también suscríbanse a nuestro proyecto conjunto, que fue con lo que iniciamos en estos asuntos de la creación de contenido, que es Tertulias Mágicas, donde hablamos de Harry Potter. Bueno, Harry Potter es el pretexto para hablar de muchas cosas. Bueno, pues entonces ya resulta que me quitan el tramadol con el paracetamol, me ponen puro tramadol y empiezo yo a comprar tramadol en el Simi porque ahí sí lo venden solo. Me sorprende que lo vendan tan como fácilmente, ¿no? Digo, de todas maneras, ahora sí que en esa farmacia conocen de mi historial médico porque me han estado, los médicos de la farmacia me han revisado en varias ocasiones y también en ocasiones que en la farmacia del IMSS no ha habido algún medicamento, pues lo he comprado ahí, ¿no? Entonces, pues tengo todas mis recetas, platico con las señoritas farmacéuticas
pues de nuestros múltiples padecimientos, ¿no? Entonces digamos que somos por lo menos conocidos entrañables. Y pues ya entonces cambio a tramadol solo y se me quita así en 2 o 3 días, ¿no? Esa sensación de envenenamiento, mi lengua recupera su color normal y o sea, pues efectivamente era eso, ¿no? Lo que me estaba eh, lo que me estaba lastimando. Y ya de repente me sigue pasando lo mismo, pero yo creo que también es como por la cantidad de medicamentos que tomo, ¿no? Yo creo que como que se ha de sobrecargar mi cuerpo o algo así, entonces trato de bajar las dosis. Digamos, tengo las dosis mínimas y de ahí están las recomendaciones dependiendo, ¿no? Porque el dolor varía entre un día y otro, ¿no? Entonces necesito uno como estar malabareando qué tanto te duele, qué tanto puedes resistir y cómo mantener la dosis mínima posible para, pues, para evitar estos y muchos otros efectos secundarios, ¿no? Eh, y pues ya se me quita, ¿no? Se me quita esto. Pero pues es otra vez, ¿no? El mismo, digamos, el mismo círculo otra vez, ¿no? Empiezan a subir otra vez las dosis y más y más y más y yo trato de mantener las dosis bajas y de repente por mantenerlas demasiado bajas que a final de cuentas pues es como al límite de lo que se me permitió tomar y a veces un poco más que pues viene la siguiente crisis y la siguiente crisis pues me degrada un poco más, entonces necesito subir las dosis y pues así hemos cambiado. Llegó un momento en el que me estaba inyectando buprenorfina 2 o 3 veces a la semana. Entonces al principio pues me alcanzaba con media ampolleta. Ya después tuve que tomar ampolleta completa, tuve que tomarla más, bueno, inyectarla más seguido. Y digamos la última crisis fea, llevaba 3, no sé, como tres ampolletas de buprenorfina en 12 horas y el dolor no se fue. Y pues fuimos a emergencias otra vez. Pero como era de día, pues dije, ay, a lo mejor no me va tan mal, ¿no? Bueno, de día es un decir, ¿no? En realidad fue de muy mañana. Y pues iba otra vez casi en las mismas condiciones que la vez pasada. O peor, no sé. No, yo ya no. En esos momentos como que ya no soy muy consciente de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces tiendo a recordar mal los ataques. Creo que los recuerdo mucho menos peor de lo que fueron. Llegamos, otra vez el triaje, otra vez horas esperando, otra vez una radiografía de cadera innecesaria.
acaban de tomarme unas radiografías dinámicas justo porque hemos seguido tratando de encontrar cuál es la raíz de este dolor, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué nervio es el que está dañado para pues poder bloquear ese nervio o a lo mejor pensar en cortarlo o no sé, ¿no? En alguna otra alternativa. Pero pues hemos estado buscando uno y otro y otro y otro, entonces es cada mes, cada 2 meses ir a que me bloqueen un nuevo nervio y que se me quite por 1 o 2 días, pero que el dolor de la intervención me termine provocando nuevos dolores, ¿no? Entonces, pues básicamente ha sido irse a someter a sesiones de tortura, ¿no? Por tratar de encontrar la causa de esto. Y, y pues ya, llegamos a emergencias, me vuelven a meter, me vuelven a dejar ahí abandonado, otra vez con la cola al aire. Esta vez en lugar de ponerme la venoclisis como en la mano, me la ponen aquí en la corva del codo, no sé cómo se llama, como el antecodo. Y pues digamos uno va desarrollando ciertas técnicas para mantener lo mejor posible bajo el control del dolor. Entonces yo tiendo a hacerme bolita, ¿no? Pero pues tenía que estar con este brazo así estirado y no me podía acostar bien, no me podía hacer de lado. Si estoy demasiado tiempo en una posición, empieza a picarme, ¿no? Me empieza a doler. Por eso ven que me he estado parando y he estado caminando y así. No es como que porque quiera solamente distraerme, ¿no? Es pues también parte digamos las rutinas que he estado teniendo que desarrollar, ¿no? Para hacerlo. Le digo a mis papás que estoy como el chiste de Teo González, ¿no? Parados, sentados, hincados, parados, sentados, hincados. Entonces, yo creo que ahorita terminando de aquí me voy a tener que ir a acostar un rato al sillón porque me excedí un poco con el tiempo. Eh, y de ahí, pues esperando a que le llamaran a las doctoras de medicina del dolor, ¿no? Desde que llegamos les avisamos. Soy una persona con dolor crónico. No me sirven los medicamentos, digamos, que comúnmente usas con el resto de tus pacientes. Llevo 3 buprenorfinas en 12 horas y me dijeron que si pasaba algo así, que si el dolor se salía de control, viniera a urgencias para que aquí me dieran tratamiento. Y pues básicamente lo que me dieron fue el avión, otra vez. Pues ya después de no sé cuántas horas bajan las doctoras y pues ya ha sido de las pocas veces que me he puesto a llorar de dolor, ¿no? En público. Aquí en privado ha sido mucho más seguido. Eh, y pues ya me ven las doctoras y me dicen, pues ahorita en un ratito te damos la nueva medicación, ¿no?
deja que terminemos de dar la vuelta y pues hay que subir al consultorio y así, ¿no? Y ahorita que suba al AU ya que te den las cosas, ¿no? Y pues otra vez, ¿no? Eh, fue raro porque recuerdo mucho a la jefa de enfermeras, ¿no? En esta ocasión hubo más gente empática. Pero también recuerdo mucho a una doctora eh, inhumana, ¿no? En algún momento pedí ayuda para algo y me dijo, pues para eso están creo que estaba Laura, o fue ella la que pidió. No, no tengo memorias claras de ese momento, pero recuerdo que dijo, pues yo soy la doctora, ¿no? Para eso están las enfermeras. Entonces ahorita que venga una enfermera y que lo haga, ¿no? Y burlándose de cómo estaba. No, 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 ya, a ver, le estoy preguntando cosas, no contésteme. A ver, dígame qué es lo que le pasa, ¿no? Pues que me duele un chingo. No me pasa otra cosa, ¿no? No tengo otra cosa. Me duele un chingo. No, pero pues ¿qué tiene o qué? Pues no sabemos. Necesito ahorita que me bajen el dolor, ¿no? Llevo horas, así, llevo ya más de 2 días en crisis. Me estoy acabando las pronorfinas que me mandaron en la casa y no me están ustedes respondiendo, ¿no? Entonces, me inyectaron otro poquito de bupre que les sobraba ahí y pues ya con eso logró medio controlarse la crisis en esa ocasión, ¿no? Y otra vez me negaron el alta voluntaria y pues otra vez me tuve que arrancar la venoclisis. Porque dijeron, uy, no, de aquí pues es cambio de horario, entonces cambio de turno, entonces pues hasta que acabe el turno a lo mejor, ¿no? La siguiente visita pues es como a las 6 de la tarde, pues hay que se espere. Y a ver a qué hora le damos el alta, ¿no? Y a ver a qué hora nos dignamos en venir a verlo, ¿no? Porque pues nada más le está doliendo, o sea, no es como que usted tenga alguna enfermedad, ¿no? Y dices, chale, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, pues la segunda vez que me niegan en urgencias mi alta voluntaria y pues la segunda vez que los mando a chingar a su madre. Y ya, pues esa vez Laura se acercó con los médicos y ya les dijo, pues es que apúrense, ¿no? O sea, este güey tiene paciencia, pero si no le están atendiendo, si no está pasando nada, pues ya déjelo salir, ¿no? Porque si no, pues el güey se va a arrancar la venoclisis. Y ya, pues lo que le contestó a esta doctora es, pues que se le arranque le va a doler a él, pues ahí, él sabrá. Entonces ya cuando llega Laura y me dice, pues dice que te va a doler, me vale madres, chinguen a su madre, ¿no? O sea, no puede ser que 2 veces y con diferentes médicos me hayan tratado de esa manera, ¿no? Y es no sé si sea falta de preparación, entiendo que es complicado estar en urgencias, ¿no? Pero eso no debería ser pretexto para
olvidarte que estás tratando con personas. Y aún más, pues entiendo que no tienen la preparación adecuada para considerar a los enfermos con dolor crónico, ¿no? Porque ni siquiera se les ocurre que el dolor es algo que puede terminar matando a una persona, ¿no? El dolor por sí mismo. A lo mejor no tienen tantos pacientes en estas circunstancias, pero chingado, si no sabes, pues creo que por lo menos deberías de ser como fue la jefa de enfermeras, ¿no? O como fue Maisela o alguna de las otras enfermeras, no sé quién fue, pero que notas por lo menos la empatía, ¿no? Les interesa tu bienestar, ¿no? Ponerte una cobijita, moverte el colchoncito, conseguirte una almohadita, eso cambia completamente la forma en cómo vives tu estancia, ¿no? En el hospital. Son detallitos nada más que te hacen sentir como humano. Y pues ya está decidido, ¿no? Ya se lo dije a Laura y a mis papás, ¿no? Eh, no, no me vuelvas a traer emergencias. La próxima vez que me ponga así, o bueno, por lo menos no me lleves ahí. La próxima vez sobredosifícame. Y ya, si me muero, pues ya ni pedo, ¿no? Y ya, en el momento en el que esté inconsciente y ya no pueda sentir qué es lo que está pasando, pues entonces ya tomarás tú las decisiones. Pero mientras tenga control sobre mis movimientos, mientras escuches y sepas que me está doliendo, no me lleves a ese lugar porque es solamente, o sea, ahí lo único que te aseguran es una tortura. Y pues entonces, eh, digamos, este es el contexto de esta bitácora. Esta bitácora es un poco un ejercicio es un diálogo, digamos, interno, exteriorizado, ¿no? Eh, en mi caso, cuando tengo las cosas como relativamente claras en mi cabeza, pero están en abstracto. Entonces me cuesta mucho trabajo a veces pasarlas o verbalizarlas, pasarlas a traducirlas a palabras. Y necesito poder comunicarme con las personas que están a mi alrededor y con los profesionales de la salud que se están encargando pues, de mi salud. Y necesito, digamos, la forma en que yo puedo a veces verbalizar estas cosas es hablando, hablando, hablando. De repente toman sentido las palabras y se conectan y es como puedo yo ya decirle a alguien más, ¿no?
qué es lo que siento, qué es lo que estoy pensando, describirle qué es lo que me está pasando. Entonces, hacíamos la broma de que este no es un monólogo, ¿no? Porque no es hablar solo, ¿no? No es hablar con un mono. Es un... cómo lo dijimos? No me acuerdo cómo quedó. A lo mejor en el siguiente capítulo les platico, pero fue muy divertido los términos que sacamos. Están ahí en los comentarios de los otros videos del piloto. Por ahí quedaron. Que hasta incluso lo íbamos a poner como título o como parte del nombre del canal. Y pues esto es como para compartir y para poder tener registro de mis cambios, de cómo me voy transformando a lo largo del tiempo. Poder vivirlo porque mi memoria es mala. También sirve para platicar mi historia, no únicamente respecto a, no solamente respecto a este problema en específico, sino, digamos, la historia de mi vida, que a final de cuentas es lo que le da contexto a qué es lo que está pasando en este momento. Y a lo mejor explica qué es lo que me está sucediendo. Yo no sé muy bien cómo lo explique porque pues a final de cuentas no lo he intentado, pero pues quizá ahí están algunas respuestas que no he podido encontrar, ¿no? Y es platicar esta historia con el público. En realidad es platicar esta historia, estas historias, compartir este conocimiento con una persona en especial, pero pues quién sabe si, si llega el mensaje, ¿no? Hay que, hay que lanzarlo y esperar que llegue, ¿no? No porque las posibilidades sean bajas, significa que uno debería dejar de intentarlo. Entonces, pues aquí los invito a que escuchen esta plática conmigo mismo, a que escuchen este ejercicio de memoria para recuperar mi propia memoria, porque también eso se me fue en algún momento y lo estoy perdiendo ahora cada vez más, ¿no? Con la pregabalina se me está olvidando el español, entonces términos que sé que sabía ya no me acuerdo. Algunos se borran y algunos se me borran nada más en español, ¿no? Entonces a veces me acuerdo de la palabra en inglés o en portugués o francés, ¿no? Algunas frases y algunos términos y palabras que me hacen otros idiomas y como que quedarse guardado como en esta logra quedarse guardado como en esta otra partición, digamos,
porque la partición principal ya se está borrando. Y muchas veces he dicho, ¿no? Que lo único que realmente te pertenece es lo que sabes, ¿no? Pero incluso eso lo puedes perder. Incluso eso se te puede ir de las manos. Y pues a lo mejor si lo tengo grabado en video, pues aunque ya no quede almacenado en mi cabeza. Por otra parte también es un ejercicio de transparencia. Digamos, las posibilidades de tratamiento a lo que alcanzan mis recursos y los recursos de mi familia, pues, y de mis amigos y de todos mis conocidos, pues ya llegó a ese límite, ¿no? Y pues alguien me sugirió que ocupara el crowdfunding, ¿no? Crowdfunding, no sé cómo se diga. Entonces estoy iniciando también una página de GoFundMe que voy a poner por aquí el enlace eh, para si quieren eh, apoyarme, ¿no? En este camino de intentar liberarme del dolor y a lo mejor poder recuperar aunque sea parte de mi vida, ¿no? Porque se me está yendo por una pierna. Y pues ahorita, digamos, lo más difícil ha sido no tener, ha sido no tener esto, tomarme mi medicamento. Esto me sucede cuando viene un ataque de dolor. Empiezo a sudar de la nada. Entonces necesito cortar ya pronto. Eh, de entre todas estas incógnitas y estos quién sabe, eh, hay una posibilidad de diagnóstico y tratamiento en Guadalajara, pero pues no está en mis posibilidades, ¿no? Y el mínimo, eh, la cuenta que hicimos, el mínimo justito para poder, digamos, cubrir los gastos de el viaje y del tratamiento son, hasta el momento son 60,000 pesos, porque la doctora nos está haciendo un descuento, ¿no? Pero el descuento tiene, digamos, fecha límite, entonces necesitamos juntar ese dinero eh, para poder, pues digo, intentar eh, obtener un diagnóstico, ¿no? Algo que me diga, aunque sea, qué es lo que está pasando. Y ya de ahí, pues a lo mejor se puede tratar o no se puede tratar, pero pues ya tengo por lo menos a qué aferrarme, ¿no? Saber dónde está el enemigo y qué forma tiene el enemigo. Porque ahorita es
un ente sin forma, ¿no? Que está ahí presente todo el tiempo, pero que soy incapaz de ver y que soy incapaz de combatir. Entonces, ahorita con todas las medicinas lo que estoy tratando de hacer es cubrirme los madrazos de donde lleguen, ¿no? Pero no sé ni por dónde están llegando. Y pues, digamos, este es como, creo que es suficiente como introducción, ¿no? A lo mejor le cambio el título. No esperaba que me llevara por aquí la plática, pero pues ahora sí que acá fue donde nos trajo la línea de pensamiento. Ay, ay. Pues bueno, espero mañana poderles platicar de cosas más alegres. Necesito armarme un eslogan, así, no sé. Yo soy Ixe y vivo con dolor. Adiós.